Tenemos el auditorio completo. Faltan sillas, ¿no? ¿Por qué faltan sillas? Sí. Sí. ¿Así? Bueno, cómo no. Bueno, comenzamos. Gracias a Giancarlo por todo el apoyo, como siempre. Gracias a Vicky, que está del otro lado. Gracias a las autoridades del sanatorio, a la dirección general, al director médico que está aquí presente, Roberto Fromen, por el compromiso, digamos, y bancar a estos ateneos y bancar al Comité de Bioética y a todos ustedes que están aquí y a los que están en forma virtual. Este es el penúltimo Ateneo del año del Comité de Bioética. Vamos a tocar un tema, además interesante, un tema inquietante, diría yo, un tema que nos convoca a reflexionar críticamente también. Ustedes saben que desde hace 1 o 2 años tenemos la ley de interrupción voluntaria e interrupción legal del embarazo, una ley reciente, y una ley reciente también va planteando dilemas a medida que vamos aprendiendo y a medida que vamos implementando la ley. Hoy justamente uno de los dilemas que tenemos, y como comité, nuestra responsabilidad también es interrogarnos y plantear alguna recomendación a las autoridades en relación a algunas lagunas, podemos decir, de la ley. Una de ellas justamente es qué hacemos en el caso de solicitudes de ILE, interrupción legal del embarazo, que se hacen, como ustedes saben, bajo 2 causales, causal salud o causal violación, en las gestas avanzadas, es decir, porque la ley no ha previsto un tiempo máximo, como en la interrupción voluntaria, para la petición de la interrupción legal. Esto va a generar algunos problemas y la idea nuestra es adelantarnos, reflexionar sobre esto y generar las mejores prácticas para estar cuidados nosotros y cuidar mejor a las personas gestantes que soliciten estos servicios. Entonces, en primer lugar, los voy a presentar directamente, va a hablar el doctor, el profesor Julio Ravioli. Todos ustedes lo conocen, experto en medicina legal, un gran colaborador con gran experiencia en la materia. Luego va a hablar Guido Manrique, jefe del servicio de obstetricia del sanatorio. Va a dar un testimonio para nosotros clave, muy importante, vinculado al ejercicio de la objeción de conciencia, ¿no? Así que creo que el testimonio de Guido va a ser también muy iluminador para todos nosotros. Y finalmente va a cerrar Guillermo Colantonio, que es el jefe del servicio de neonatología y pediatría, que también va justamente a interrogarse y a interrogarnos y a interpelarnos sobre estos dilemas que plantean hoy la ILE. Así que le damos comienzo entonces, volviendo a agradecer a Julio. Gracias, Julio. Gracias, Nacho. Buen día. Ya adelantó Nacho cuál es el dilema que tenemos que enfrentar en esta ley de aborto, que no previó la situación cronológica de los fetos, sobre todo en el tema de la interrupción legal del embarazo. Entonces, empezamos con un interrogante, y este interrogante está dirigido a ver qué tenemos que hacer ante las situaciones de interrupción legal cuando las gestas son avanzadas y cuando la interrupción del embarazo puede dar lugar al nacimiento de una persona viva. Esto no fue previsto en la ley y enfrenta a los médicos y a las instituciones a graves problemas de toma de decisión, donde puede haber una situación de un pedido de aborto, de un embarazo de 27 semanas, que nazca un chico vivo, y ¿qué hace el médico ante esa circunstancia? Es un poco aburrido ver definiciones, pero creo que para dar un marco a lo que vamos a tratar tenemos que dar algunas definiciones. Y empezamos por dar la definición médico-legal del aborto criminal, que es la interrupción provocada del embarazo en cualquier momento de la evolución del mismo, fuera de las excepciones legales y con muerte del producto de la concepción. Acá hay que analizar algunos aspectos. La interrupción provocada implica la voluntad de provocar la muerte fetal con representación de resultados, es decir, yo sé que lo que estoy haciendo lo va a matar. En cualquier momento de la evolución del embarazo, desde el punto de vista médico-legal, no existe diferencia entre el aborto en el tiempo del aborto respecto de un parto prematuro. Para la medicina legal, desde el momento de la implantación hasta el momento de la expulsión efectiva, la muerte fetal significa aborto. Es condición excluyente para que se produzca el aborto, la muerte del producto de la concepción,
Y no estamos cometiendo el delito de aborto cuando está marcado por las excepciones legales, que son las que están establecidas en la ley del aborto, la 27610, y el Código Penal. Hay dos tipos de aborto. El aborto espontáneo o patológico, que es aquel aborto que se produce por causas médicas, por causas del feto, por causas de la madre, de la placenta, que están fuera del orden legal, no constituyen delito. Y están los abortos provocados o voluntarios, que son aquellos que pueden ser criminales o legales. Los legales están en la ley 27610 y el decreto reglamentario, que son la interrupción voluntaria del embarazo y la interrupción legal de... Una definición muy interesante de la Asociación de Clínicas que están acreditadas para interrumpir el embarazo en España. Siempre los españoles tienen ideas brillantes respecto a cómo confeccionar las leyes y hacer las definiciones. Y en esta definición hay algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Dice que es la evacuación total intencionada del contenido de un útero gestante antes de la viabilidad fetal. Está marcando acá un límite que nosotros no tenemos marcados en nuestra legislación, cumpliendo la legislación vigente. Vamos a ver brevemente después que la ley española de aborto contempla la posibilidad del aborto por causas médicas hasta la semana 22, exclusivamente. Y en nuestra ley están contempladas la interrupción voluntaria y la interrupción legal en el artículo 4. La interrupción voluntaria dice que cualquier mujer tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 inclusive, es decir, 14 semanas y 6 días. En esta situación la mujer no tiene que dar ninguna explicación ni ningún motivo por el cual solicita la interrupción del embarazo, y tenemos un tiempo perentorio para dar una respuesta positiva a la solicitud de la mujer, que son 10 días. Existe la objeción de conciencia en la ley del aborto, pero ante una situación de objeción, el médico o la institución está obligado a derivar a esta mujer a una institución de las mismas características de calidad para que el aborto sea realizado. Es decir, acá hay una colisión entre dos derechos. El derecho que le otorga la ley a la mujer a provocar el aborto, y el derecho que tenemos los médicos a rechazar una práctica, aunque esté autorizada por la ley, cuando contraría nuestros principios o nuestras creencias. La interrupción legal del embarazo. La ley dice que fuera del plazo anterior, es decir, las 14 semanas y 6 días, la mujer tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones. Si el embarazo fuera resultado de una violación, cuyo único requisito legal que exige es una declaración jurada ante los médicos que la van a atender. No requiere ninguna autorización judicial, ni requiere ninguna denuncia, por ende, judicial por parte de la mujer. Simplemente una declaración jurada que tiene que hacer ante el equipo médico. Y si estuviera en peligro la vida o la salud. Acá los legisladores cometieron otro error, porque en la modificación del Código Penal dice si estuviera en riesgo la vida o la salud. Y del riesgo al peligro hay un camino. El riesgo es algo posible, el peligro es algo inminente. Es decir, los mismos legisladores cometieron un error en la aplicación de un término que es contradictorio. Ahora, los legisladores no previeron un límite temporal en ninguna de las dos situaciones. Puede venir una mujer declarando que ha sido violada y que su embarazo es producto de una violación y tener un embarazo de 32 semanas y exigir un aborto. ¿Qué situación se le plantea al profesional y a la institución en esa situación? Induce un parto, nace un feto vivo, ¿lo tiene que dejar morir? ¿Se lo tiene que dar a la madre para que lo mate? ¿O tiene que darle asistencia para que viva? Es un tema, una polémica que no está resuelta en nuestra legislación.
¿Cómo se puede producir hoy en día, no como cuando yo aprendí medicina legal, que había un aborto por el método de Boero, que era inyectar formol en la cavidad uterina? ¿Se imaginan ustedes lo que podía hacer? Venía del siglo XIX eso. Hoy en día hay dos mecanismos básicos para producir un aborto. El primero y más sencillo, que es el que se produce en general en la interrupción voluntaria del embarazo, es provocar la expulsión de un feto inviable, lo que va a depender de las posibilidades de sobrevida autónomas del feto, que empieza a ser posible, después Guillermo le va a dar más acierto en lo que estoy diciendo, no estoy autorizado a decirlo, pero es alrededor de la semana 22 a 24. Lo dejo colgando para Guillermo después. Segundo, por la producción de la muerte fetal dentro del útero. El aborto se puede producir por expulsión o por muerte del feto dentro del útero. Como les dije antes, era con el formol, ahora es mucho más sofisticado, se está llamando feticidio a esta acción, y consiste en inyectar en el feto potasio o digoxina intracardíaca. Y de esa manera el feto se muere. La ley ni el Código Penal se ocupan de la persona por nacer. No hace referencia en ningún momento a los derechos del producto de la... Feticidio, que es un término nuevo que yo empecé a escuchar su uso hace un par de años, aparece en los textos vinculados a la obstetricia y la ginecología con el aborto. No aparecen los textos legales ni de medicina legal por ahora. Seguimos utilizando el término aborto. El aborto es la muerte de la persona por nacer. El homicidio es la muerte de una persona. Vean ustedes el breve escalón que hay entre una persona por nacer, que es un feto, que tiene derechos muy restringidos y que la retribución penal en ese caso vamos a ver cómo es. Y si nace de 26 semanas, vive solamente por instantes, pero adquiere la condición de persona. Y ya no es un aborto, sino que es un homicidio. Y les podría decir que es un homicidio calificado, mucho más agravado que un homicidio simple. Vean ustedes ante la situación que se le presenta a un médico. Y vean ustedes la característica de las condenas. La retribución penal de ambos delitos es francamente diferente. No es lo mismo ser condenado por un delito de aborto que ser condenado por un delito de homicidio. El aborto consentido por la mujer se reprime para el autor con una pena de 1 a 4 años, que puede estar agravada si no hay consentimiento de la mujer para el aborto y si el aborto va seguido de la muerte de la mujer. El homicidio simple aplica una condena de 8 a 25 años. Vean ustedes la diferencia que existe entre el aborto y en el nacido vivo que lo dejo morir cuando estoy obligado a la asistencia. Paso de 4 a 8 a 25. Conclusión, en materia penal y de acuerdo a la retribución penal, el legislador le otorgó al feto o persona por nacer una categoría mucho menor que al de una persona que ha nacido. Y reitero, ¿qué sucedería si dejamos morir o matamos a un feto que nació vivo? Podemos decir que es un grave conflicto de carácter ético y legal sobre el cual tenemos que debatir y qué hacer en estas circunstancias. Yo creo que en ese sentido, nosotros como institución y los médicos de la institución, pensando que recibimos médicos que vienen de afuera, que no podemos controlar ni saber cómo van a proceder, es una carga de responsabilidad muy importante para nosotros. Ni la ley de aborto, ni los protocolos que han sido presentados por el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires prevén o hacen referencia a esta situación. La ignoran totalmente. Digamos, han enfocado todo el dilema y el tema del aborto hacia los derechos de la mujer, pero en ningún momento hacia los derechos del
feto. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué tenemos que pensar que vamos a hacer cuando la gesta supere las 22, 23 semanas? ¿Qué conducta vamos a tener que adoptar? No tiene respuesta aún esta situación y requeriría debate y respuesta legislativa, la ley, si queremos evitar este tipo de problemas. ¿Qué se está haciendo ahora? Algunas las conozco porque las he vivido, otras porque me ha llegado información, no lo puedo asegurar. Pero hay instituciones que después de la semana 22 se lavan las manos derivando a la embarazada a instituciones que practican el aborto. Eso me consta. Hay instituciones o colegas que derivan a la embarazada a consultorios donde se practica el feticidio. Entonces, se hace el feticidio, la mujer vuelve con un feto muerto y retenido, y se hace un aborto de un feto muerto y retenido. Y hay instituciones que practican el aborto sin cuestionarse la semana de gesta y hacen una especie de cuidado paliativo del feto hasta que muere. Y esto me lo han contado, no lo he vivido. Y ven ustedes cómo trata, lo voy a pasar rápidamente, la ley española en la interrupción del embarazo por causas médicas, que sería la interrupción legal que nosotros llamamos, solamente acepta la interrupción del embarazo cuando el embarazo no supera las 22 semanas y ante situaciones grave riesgo para la vida y la salud de la madre, graves anomalías en el feto, anomalías en el feto incompatibles con la vida extrauterina, y crean un comité clínico en cada autonomía, designado por el Estado, que debe decidir en estas cuestiones. Nosotros tenemos un grave conflicto cuando la interrupción legal del embarazo se da por causas de la salud psíquica de la mujer. Los protocolos tanto de la Nación como de la provincia de Buenos Aires dicen que no hace falta diagnosticar una enfermedad psiquiátrica o un conflicto psíquico graves. Solamente la probabilidad futura de que esto ocurra autoriza a pensar que hay un riesgo o un peligro para la salud psíquica de la mujer, y esto autoriza la práctica del aborto. Digamos, es el terreno más complicado y hemos tenido casos de este tipo, donde vienen con informes psicológicos de un psicólogo que no conocemos, donde expresa los riesgos posibles de futuro y que esto indicaría la práctica del aborto. Por algo que nos tenemos que preguntar es por qué hay abortos. Y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que tiene una representación en la República Argentina, que se preocupa por el tema de los abortos, los derechos de las mujeres, tiene un informe de este año que dice que casi la mitad de todos los embarazos en el mundo no son intencionales, son embarazos no deseados. Esto nos está hablando un poco de por qué hay abortos. Miren los números en la Argentina. La iniciación sexual de los adolescentes es término medio alrededor de los 15 años en varones y en mujeres. Parte de la evitación del aborto debe ser la educación de los adolescentes. Y si empiezan a los 15 años, esta educación debe ser desde el colegio primario. La escuela es un lugar donde debería impartirse lo que una ley argentina obliga, que es la educación sexual, y que no se cumple. Porque si empezamos en el secundario, llegamos tarde. 1 de cada 6 nacimientos corresponde a una mamá adolescente, entre 15 y 19 años. El 65.5% de las adolescentes quedan embarazadas porque no conocen ni usan métodos anticonceptivos. El 53% no deseaba embarazarse. Y 6 de cada 10 chicas que se embarazan en la edad adolescente dejan la escolaridad
y no pueden conseguir trabajo. Por día nacen 300 hijos de madres adolescentes. Los adolescentes desconocen cómo funciona su propio cuerpo desde lo sexual. Este alto número de embarazos de adolescentes no planeados llevan a la práctica de abortos inseguros. Los adolescentes tienen el derecho, y nosotros tenemos la obligación, de dar educación, información clara, atención médica y métodos anticonceptivos desde este momento de la evolución de la adolescencia. Recuerden ustedes que hoy el Código Civil, que en el 2015 fue promulgado, fue puesto en marcha, digamos. Los adolescentes entre 13 y 16 años pueden recibir asistencia médica sin la presencia de los padres, sin la presencia de ninguna persona. Pueden ir directamente al médico. Y el médico, vinculado a los temas de salud sexual, está obligado a dar información. Y todos tenemos derecho a vivir la sexualidad, como dice acá, sin violencia, coacción, explotación o acoso. El disfrute sexual debe estar al alcance de todos, previa educación sexual. La idea es que todos los embarazos sean deseados, todos los nacimientos sean seguros y todos los jóvenes puedan desarrollar su potencial sexual como corresponde. Nacho Maglio está trabajando en propuestas y recomendaciones, pero creo que son básicamente fundamentales. En primer lugar, prevenir el embarazo. Sobre todo el embarazo no deseado, hay que prevenirlo. Y esto se previene a través de la educación, información, educación sexual integral, educación sexual a niñas, niños y adolescentes, anticoncepción, acceso a métodos y provisión, derechos, luchar contra la violencia de género, el machismo que existe, y la protección de los derechos. Por un lado, los derechos de la mujer, que es el derecho a decidir. Y por otro lado, de la persona por nacer, que es el derecho a la vida. Y esto exige una necesidad de reforma legislativa, sobre todo el vínculo al IDE. Bueno, es todo lo que quería decirles. Bueno, muchas gracias, Julio, impecable la presentación. Gracias a todos los que vinieron después. Realmente para nosotros es muy alentador que todo el sanatorio pueda compartir Ateneo con el Comité de Bioética. Algo que nos dije, las preguntas vienen al final, ¿sí? Al final de todas las presentaciones abrimos el debate para todas las preguntas que ustedes consideren necesarias hacer y ahora lo escuchamos con mucha atención y placer a Guido. Hola, gracias por la invitación. Bueno, a mí me toca hablar un poco de la objeción de conciencia. El marco legal ya fue bastante descrito acá por el doctor, pero bueno, tenemos la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 y 6 días, la interrupción legal que dijimos que no tenía una cota de una limitación en cuanto a la edad gestacional. Y como bien decía recién el doctor Ravioli, dentro de de la forma en que fue escrita, habla de que corresponde o puede realizarse en cualquier situación que ponga en peligro la vida o la salud de la persona gestante. Y con nuestras cuestiones idiomáticas y de interpretación discursiva, si tomamos en cuenta el concepto salud de OMS, cualquier evento que ponga en conflicto el estado de salud integral de la persona es considerado como un factor que potencialmente podría determinar un causal salud para interrumpir un embarazo, y esto es lo que el doctor Ravioli hablaba recién de cómo, si es un peligro real o es una situación que solamente está alterando el deseo, el momento, el estado de esa mujer en estado de embarazo.
Todas estas acepciones implican una dinámica de construcción social que está vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales para todas las personas. Esto es universal. Y vivimos en una sociedad pluralista, ¿no? Y el pluralismo tiene que ver justamente con la coexistencia de múltiples tendencias políticas dentro de una misma sociedad económica o de otro tipo en el marco de una asociación, una comunidad o una sociedad. Y entonces cada persona desde su individualidad tiene la posibilidad de vivir su deseo, su vida de la manera que considera adecuada. Y en conjunto, de manera filosófica y en contrario con el monoísmo, el mundo tiene que aceptar que hay una totalidad compuesta de múltiples realidades independientes e interrelacionadas. Asimismo, vivimos en un país democrático, ¿no? Donde nuestra forma de organización social y política atribuye la totalidad del poder al conjunto de la ciudadanía, organizando nuestro Estado a través de mecanismos de participación directa o indirecta, que a través de los representantes ponen, digamos, las decisiones colectivas en concreto. Nuestra democracia toma en consideración que todos los miembros son libres e iguales ante la ley y las relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos contractuales. Esto es lo que determinó que surgieran estas leyes, ¿sí? Existe una pluralidad, existe una democracia, existe una sociedad que demanda una respuesta a ciertas situaciones sociales. Pero por otro lado, y respetando estas pluralidades, tenemos que tener en cuenta que cada individuo tiene una conciencia, que es el conocimiento del ser, de su propia existencia y la realidad de su entorno y del sentido y relevancia de los actos que realiza. Es el juicio de la razón práctica que parte de los principios comunes del orden moral y dictamina sobre la moralidad de un acto propio que realizó, se realiza o se va a realizar. Que asimismo es juzgado por una moral, ¿sí? Una moral que es lo que cada uno se exige según la concepción del bien y del mal, del deber y de lo prohibido, de la dignidad y la supervivencia, de la sociedad, de la humanidad y de uno mismo. Y esta moralidad es válida en primera persona. Esto es el juicio que cada uno aplica a su propia conciencia. Algunas de estas cuestiones podrían ser extrapoladas y a partir de la ética analizar esta moral y tratar de determinar un conjunto de costumbres o normas que se consideren buenas para juzgar el comportamiento de la comunidad en general. A partir de ahí, bueno, Kant decía que uno debería obrar según aquellas máximas que pueda querer que se conviertan en una ley universal. Y si tenemos conciencia y tenemos moral, tenemos una conciencia moral, que es la capacidad humana de juzgar la bondad o maldad de un acto en concreto a la luz de lo que se conciben como los valores morales. Y quien actúa con discernimiento, consciente de sus obligaciones, libre de coacción y decide según su voluntad, se transforma en responsable moral de sus actos. Y entonces, si tenemos conciencia moral, tenemos responsabilidad. Y como decía Ortega y Gasset, como cada uno es cada uno, y yo soy yo y mis circunstancias, vivir es decidir constantemente lo que vamos a hacer. El mundo es lo que cada uno hace y lo que a cada uno le pasa con las cosas que uno hace. Del ejercicio de la libre voluntad funda la responsabilidad y desde aquí, entonces, si yo tengo que actuar, puedo decidir y mi moral actúa sobre mi conciencia y tengo responsabilidad sobre mis actos, si algo se contrapone a esta situación, tiene que existir la posibilidad de objetar. Y objetar es poner la razón en contra de algo. La objeción de conciencia está fundada en la dignidad individual del ser humano que se hace responsable de los actos que ejecuta por libre elección y que está guiado por un valor moral. Se aplica en la práctica a los derechos, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Honra el pleno ejercicio de los beneficios de la libertad que están garantizados por nuestra Constitución y respeta la dignidad humana en la conciencia individual, que es el fuero más íntimo, personal y sagrado. La objeción de conciencia es un bien jurídico básico, es un derecho subjetivo relacionado con la identidad moral, la autonomía y la integridad individuales. Constituye la faz negativa de la libertad ideológica y de la libertad de conciencia
y no se aplique en abstracto, sino que la objeción de conciencia debe aplicarse a circunstancias particulares. Es una conducta privada de un sujeto que rehúsa obedecer o ejecutar una orden o norma que se enfrenta con las convicciones morales, éticas o religiosas personales. El objetor no procura anular normas, no pretende publicidad ni obligar a otros a revisar sus decisiones. Carece de todo fin político. El objetor solo pretende ser exceptuado del deber de realizar o dar algo contrario a su conciencia o ideario exigido por algún tipo de norma jurídica. Y volviendo a la concepción básica del hombre, que es lo que la educación le hace ser, y partiendo de los preceptos más básicos de nuestra formación, ya desde Hipócrates, donde el médico, y en este caso aplica al médico y a todo el personal sanitario, es aquel que por definición cuida del paciente, es por definición un agente moral. En la medida que reflexiona, razona, decide a la luz de principios y valores morales y asume la responsabilidad de sus acciones. El ethos, la forma común del actual profesional, impone que el agente de salud tenga un compromiso con la objetividad, tenga disposición a compartir el conocimiento, interés por el universalismo y la objetividad, escepticismo frente a nuevos hallazgos, y tiene una responsabilidad ética que exige observar la realidad y considerar las consecuencias a largo plazo y aplicar entonces principios que satisfagan los valores. Obviamente esto depende de una relatividad, de dónde nos situemos, donde la libertad de conciencia y de culto, que puede ser diferente según cada individuo, son derechos constitucionales que son inalienables y que deben ser tenidos en cuenta. Nadie puede ser obligado a actuar en contra de su creencia ni impelido para hacerlo conforme a ella. Surge entonces la objeción de conciencia en salud, un poco ya sobre nuestro tema en particular, donde tenemos la posibilidad de incumplir un determinado deber impuesto por las normas que regulan el ejercicio de la actividad de los trabajadores de la salud, cuyo objetivo resulta contrario o incompatible con las convicciones morales del agente de salud objetor. Como dije anteriormente, la objeción de conciencia tiene carácter excepcional e individual. Está fundamentada en razones personales de naturaleza ético-religiosa, veraces, auténticas y de cierta entidad. Tiene que generar un conflicto moral real y no aparente, un conflicto trascendente, no insignificante. Debe ser un acto que atente contra la integridad moral del agente sanitario al perturbar sus más íntimas creencias y convicciones. El acto debe tener una suficiente entidad como para generar un profundo malestar moral en el agente sanitario. En este aspecto, la mayoría de nuestras actividades carecen de dicha posibilidad. Proveer información, prescribir medicamentos, realizar una intervención quirúrgica, si todos los actos médicos en general no constituyen prácticas potencialmente dilemáticas en el orden moral. Pero acá estamos ante una nueva situación. La buena fe exige al objetor registrar por escrito su objeción, precisar las razones para objetar, destacar por qué contraría su conciencia o ideario institucional, remitir a paciente al colega no objetor, ¿sí? No hacer abandono del paciente, o sea, yo no lo hago, pero tenemos quien puede cumplir con tu demanda. Las instituciones deben contar con un registro de objetores. En ellos debe estar la presentación de la objeción fundamentada, lo que decíamos. Debe estar comunicada a la dirección médica de la institución para que pueda hacer un análisis del personal disponible, hacer una inscripción formal y la institución debe garantizar la práctica objetada y generar entonces la comunicación institucional. Hay prácticas que no son objetables. Brindar una información y atender urgencias ante una situación de vida de una gestante no es objetable, ni tampoco la atención post-aborto. Lo que la paciente ya realizó, ya lo realizó. Y esto acá en el sanatorio puede ser llevado a cabo tanto en el servicio de emergencias que en el consultorio como en los quirófanos, ¿sí? Pero si una paciente ya realizó el proceso, ahí ya estamos al cuidado de una paciente en situación crítica y no hay cuidados objetables. La situación legal actual
la fragilidad muchas veces de nuestro lugar nos enfrenta contra la ley. Usted, doctor, tiene que hacer esto porque la ley lo dice. Entonces, ¿puede la ley matar la ética? El tema es cuando no nos sentamos a reflexionar, a pensar lo que escribimos, a ver cómo se escriben las leyes, qué se exige, caemos ante y cedemos ante la norma rígida, y entonces, como lo dice la ley, hay que hacerlo, caemos en el riesgo de caer en un sistema dogmático en el cual la ética personal y la ética de la especialidad pueda desaparecer. Es de ahí que es muy importante realizar este tipo de ateneos, acá y en todos lados, y hablar de los temas éticos, buscando, analizando todas las apreciaciones de la moral, actuando como pensamiento crítico para tematizar el etos, buscar discernir la verdad y descartar errores. La ética tiende a ser universal, busca la abstracción de sus principios, analiza todos los mundos particulares con sus eticidades particulares, buscando lo que es bueno para cada uno y desde allí acceder a un discurso moral para tratar de generar algo que sea bueno para todos. Ya para ir terminando, hay un médico colombiano que decía que la práctica médica excede las cuestiones legales, científicas, técnicas o económicas, que reclama actitudes más profundas y comprometidas propias de la virtud. Asumirlas permite recuperar los máximos ideales que dieron forma y posicionaron a la medicina dentro de la sociedad. Creo entonces que podemos afirmar que no estamos obligados a hacer lo que nuestra conciencia rechaza, ¿sí? El vínculo contractual de la relación médico-paciente exige reciprocidad en el trato. El médico debe de respetar el derecho a elegir del paciente y el paciente debe honrar el derecho de objetar del profesional. Gracias. Esa es la segunda. No, abajo, abajo. Cuando se levanta la pestaña, esa es la segunda. La, es. ¿No? Bueno, creo que, no sé, podría ser que más de uno está en shock, ¿no? O sea, es un tema que nos sentimos en la obligación de abordarlo como comité de bioética y como sociedad nosotros nos tenemos que replantear. Y lo mío va a ser más narrativo, les voy a mostrar, pero a mí me pasó hace muy poquito tiempo, que ese mismo día lo llamé, perdón, lo digo, lo que le quería contar, que esto va a ser un poco más narrativo. La situación en la que me impliqué, en síntesis, fue hace muy poquito tiempo, fue un domingo a la mañana, lo llamé a Nacho desde el lugar donde estaba, fui a dar una charla a Río Cuarto y me fui a San Luis a visitar a mi cuñado y siempre voy a visitar una maternidad ahí, ¿no? Y me dicen, gracias doctor, venga, vamos a hacer un pase. Bueno, empiezo a hacer un pase de guardia y había una mujer, una madre, yo para mí era la madre, ¿no? Había una mujer y un bebé prematuro muy chiquitito, muy chiquitito. Y entonces estamos haciendo el pase y se me ocurre, señora, ¿cómo fue el embarazo? Me dice, no, yo no estaba embarazada. Bueno, nada, siguió así, yo preferí ahí, no, ¿cómo está? Entonces pregunté el nombre del bebé, Juancito, está bien, qué sé yo. Entonces, sigo la ronda y le digo, no entiendo, prematuro, la madre está al lado, ¿qué es? ¿Una amiga? ¿Una amiga de la madre? No, me dice, es la madre adoptiva. La madre adoptiva, pero el chico tiene 4 días. No, es una interrupción legal del embarazo, pero el bebé nació vivo, ya se judicializó y esta es la madre adoptiva. Ese mismo domingo lo llamé a Nacho y digo, ¿cómo? Aborto, interrupción legal, embarazo, chicos que viven. Y bueno, la idea que de ahí empezó todo esto, son 3 casos de interrupción legal del embarazo. Distrés moral, así lo titularon esta maternidad en San Luis,
dice, bajo este contexto, interrupción legal de embarazo, la otra cara, las nuevas causas de internación, el llanto silencioso, el transcurso de una etapa muy difícil hasta despedidas en soledad, prematuros extremos acorde a la edad gestacional en una lucha sin alientos, un aneo sin contacto piel a piel para algunos. ¿Tá? Suena fuerte, ¿no? O sea, chicos vivos. Entonces, estos son 3 casos, no se me bajoneen, pero es la realidad, le tenemos que contar la realidad, así que esto es, el primer caso es un embarazo sin control, una gestante asistida en un centro de atención primaria de salud, interrupción legal del embarazo. Hoy no les voy a contar por qué, pero interrupción legal del embarazo, perfecto, 24 semanas de edad gestacional, ¿tá? 690 gramos, nacida en sala de partos, atención en terapia intensiva 8 días, sin vínculo afectivo, no tenía nadie, falleció, ¿tá? 24 semanas. Nosotros en el sanatorio Fino Quieto atendemos a los bebés a partir de las 22 semanas, ¿tá? Pero nos reunimos con Guido, hablamos con esa familia. No estoy hablando de la interrupción legal de embarazo, no estoy hablando de 22 semanas. En este momento, en la actualidad, tenemos un bebé de 22 semanas 6 en la unidad, se llama Salvador. Caso 2, gestante asistida en centro de atención primaria de salud, 3 controles. Acá puede pasar algo que llegan tarde a la interrupción legal del embarazo, entonces vienen o usan el mecanismo como mostró muy bien Julio, es el aborto médico, pastillas, entonces esto se demora, la gente no vuelve al control. 27 semanas de embarazo. Esta es la paciente que les conté. Nacida en sala de internación, recibe asistencia neonatal, 35 minutos de vida, un aborto, lo fueron a buscar los 35 minutos de vida, 104 días en terapia intensiva, recibe vinculación afectiva con los guardadores, esa señora que estaba al lado, alta institucional. Obviamente, los guardadores asignados judicialmente. Esta tiene una historia porque la madre adicta en un momento lo pidió. Lo llamé a Nacho y le digo, pero ¿cómo puede pedir el hijo? Lo había abortado. Bueno, igualmente puede pedirlo. Bueno, después esta familia se llevó a este bebé. Y el tercero lo mismo, embarazo sin control, gestante asistida por un grupo socorrista, esto es en las partes de afuera de San Luis, sin conocimiento en el área de salud, 24 semanas, 640 gramos, nació en sala de partos, atención en terapia intensiva, 3 días, sin vinculación afectiva, recibió vinculación afectiva de su madre biológica, ¿tá? Fíjense esto, y falleció. Entonces, lo que presentaba muy bien Julio, la ley contempla el derecho de la gestante a recibir atención de calidad durante y posaborto. ¿Estamos? O sea, eso es lo que corresponde. Pero los casos que nosotros les estoy contando, ¿tá? El producto del aborto, en edades gestacionales avanzadas. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué pasa con los prematuros por encima de la viabilidad que nacen con vida dentro de ese contexto? Nosotros a estos bebés, a estas madres que van a ser un bebé de más de 22 semanas, con evidencia científica hacemos 2 tratamientos, corticoides prenatales, ¿tá? Y neuroprotección, se le da sulfato de magnesio a todas las madres. ¿Por qué? Porque eso disminuye el daño cerebral y maduran mejor los pulmones. Entonces, estamos ante un aborto de un embarazo que puede vivir, que va a ser persona, como dijo Julio, pero no le damos todas las chances. Es una contradicción que estamos expuestos todos los días los neonatólogos. Nosotros al día de hoy en el sanatorio Fino Quieto no estuvimos expuestos a ninguna situación de esta. Les quiero aclarar para que lo sepan, ¿tá? Quien decidió el inicio o no de protocolos de parto prematuro, estos bebés tienen derecho a recibir acompañamiento efectivo de su nacimiento en esta larga y difícil batalla del día a día en neonatología, ¿tá? Entonces, son casos que les queríamos mostrar. Como dijo Julio, ni la ley ni el Código Penal hacen referencia al producto de la concepción, ¿tá? Las estadísticas hoy, los bebés de 22 semanas, ahí esto es del 2019, más o menos los bebés que sobreviven a las 22 semanas, son que sin daño cerebral, es alrededor del 1%, 3%. Pero viven. En Japón viven más. En Japón viven más. Hay estadísticas nuevas que viven mucho más. 23 semanas, 4,5, y fíjense que ya 24 semanas, ya hay casi un 10% de los recién nacidos que nacen de 500 gramos que viven y no tienen daño cerebral. ¿Tá? Y fíjense cómo aumenta progresivamente, ¿no? O sea, entonces, esto es lo mismo, fíjense las estadísticas, cómo aumenta progresivamente, pero se atienden chicos de 22 semanas. ¿Ok? Entonces, la interrupción legal del embarazo, como dice Julio, en muchos lugares se trata que no llegue a las 22 semanas porque ahora vienen todos los dilemas, después de las 22 semanas.
Lo mío es más corto que lo de Julio y lo de... Entonces, existiría varias relaciones entre la ley, la medicina y la ética, entre la gestante y su entorno, entre el médico y la gestante. Ahí estamos. Y acá entramos en una zona gris, en el cual esta zona gris estarían los bebés de 22 semanas, ¿tá? En el cual es de gran discusión porque ahí empieza a ver lo que es el mejor interés del recién nacido y es una gran discusión. Entonces los neonatólogos estamos en una situación compleja porque desde del momento que nace está vivo y tiene más de 22 semanas, los atendemos. Nosotros hoy no nos planteamos no atender un recién nacido más de 22 semanas. Y otra cosa que nos pasa, y está totalmente estudiado, que la sala de recepción no es el lugar para tomar decisiones. Nosotros, el equipo de salud, imagínense que nosotros cuando vamos a recibir un bebé prematuro, hay 3 enfermeras, 2 médicos, todos podemos pensar diferente, no es el lugar para decir, este seguimos, este no seguimos, ¿me entienden? Y nos exponemos a esto, porque esta madre que viene abortando o haciendo un procedimiento, si no interactuamos, porque la decisión fue de otro lado, ¿cómo hacemos en esta zona gris? ¿Cómo interactuamos hoy? La ley no está escrito, como lo explicó bien Julio. Entonces, la idea es que el equipo de salud, especialmente enfermeras y médicos, pongo enfermeras porque es muy importante el rol que cumplen, que asisten a abortos médicos después de las 22 semanas, nos estamos exponiendo a situaciones de riesgo moral que nos generan mucha angustia, mucha angustia. Aparte, ¿qué hacemos con estas mujeres? ¿Dónde las ponemos? ¿En el piso sexto? ¿En el piso séptimo? ¿En el piso décimo para que no escuche ningún llanto? ¿Qué hacemos si ese bebé sigue viviendo? ¿Cómo nos exponemos a esa mujer, a esa gestante? Bueno, y la idea es que este Ateneo hoy, junto con todo el equipo de bioética, lo que estamos haciendo es informarnos y generar guías de atención y acompañamiento para la gestante y su equipo en situaciones de ILE en edades gestacionales avanzadas. La verdad que es un tema que nos preocupa, nos ocupa, y lo que queremos es que nos generen el menos daño moral posible. Así que bueno, nada, era esto cortito para contarles lo que estamos viviendo. Así que bueno, estamos abiertos a preguntas. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, abrimos entonces este espacio para preguntas, algún testimonio, con total libertad, lo que quieran hacer. Les leo un poco el chat, tenemos 40 personas. Buenas tardes, felicitaciones por las presentaciones, muy buenas. Una para Guido. Dice, para hacer la objeción de conciencia se debe haber llevado un registro de tales profesionales, previamente como se hace en Santa Fe. No se puede ser objetor de conciencia en el momento, y además el objetor de conciencia debe procurar la atención solicitada por la paciente como la ley lo asiste. La ley hace referencia a la ILE dentro de la... Bueno, esta será la primera pregunta para Guido. Yo creo que quedó, digamos, respondida y fuiste claro, Guido, pero no sé si querés agregar. Sí, acá o sea, debe haber un registro de objetores, la objeción de conciencia está dirigida directamente a un acto en particular y quien se considere no apto, un objetor para determinado procedimiento, debe declararlo previamente y acá, bueno, hay un registro y en la mayoría de las instituciones hay un registro por escrito donde el profesional se exime de realizar tal función. No así de brindar información ni de tener a quién derivar a esa paciente para que pueda realizar el procedimiento. Gracias, Guido, eso es clave. También es clave decir que la objeción debe ser previa y aplica tanto para ámbitos públicos como privados, ¿no? Esto también es muy importante para evitar ese doble estándar que a veces se presentaba. Sigo con el chat y después vamos si les parece bien, al auditorio. Ruth dice, la ley hace referencia a la ILE dentro de la semana 14. ¿Por qué se hace después de la semana 20? Bueno, el tema, Ruth, es que justamente semana 14 y 6 días es la posibilidad de solicitar la interrupción voluntaria y luego, sin límite, que justamente por eso estamos aquí, sin límite, digamos, se puede alegar y pedir ILE, que es interrupción legal, a través de las 2 causales que se plantearon, que es la causal salud o la causal violación. Después dice Fabián, el ILE es de 15 semanas en adelante. Lo que es a las 14 semanas en el IBE, bueno, contestó él. Excelente, excelente las disertaciones. Bueno, siguen felicitando. Roberto, sí. Bueno, muchas gracias. Primero, en realidad, felicitar, más que felicitar, es un honor contar con este comité de bioética y realmente no dejamos de aprender de esto. A mí, yo tengo
Dos preguntas. Una, Guido, vos dijiste que el objetor de conciencia es persona física y que las instituciones deben cumplir con la ley. Pero tengo entendido, corríjanme si no es así, que hay instituciones que son objetoras de conciencia, sobre todo las profesionales. Hago las dos preguntas así. Esa es una primera pregunta. La otra pregunta es, no sé si está contemplado en la ley, pues yo pensaba una situación de un embarazo deseado, ¿no? Un embarazo deseado que llega a las 27, 28, 30 semanas de embarazo, hace un cuadro depresivo la persona gestante, tiene una decisión de un padre y una madre, y la ley contempla la interrupción del embarazo porque implica una causa médica en la persona gestante. Ahora, en este caso, la interrupción del embarazo, estoy de acuerdo. Ahora, la interrupción del embarazo con la muerte fetal no me queda claro. Esta es la segunda pregunta. Así que, bueno, estas son... Bueno, vamos, Guido, con la primera. No, respecto de la objeción de conciencia institucional, la ley dice que las instituciones públicas no puede ser objetora. Las instituciones privadas y más las de estatutos confesionales, exacto, tienen la posibilidad, pero de nuevo están obligadas a brindar información y deben tener la posibilidad de brindarle a ese paciente el acceso a un sistema o una institución de características similares que pueda cubrir con esa demanda. Sí, recordemos también que los servicios tampoco no pueden erigirse como objetores los servicios. Sí, las instituciones, naturaleza confesional, y hay un registro también para las instituciones que se inscriban como objetoras. Pero está la segunda pregunta de Roberto, no sé si Julio quiere decir algo con relación a la segunda pregunta de Roberto. Roberto decía una persona gestante de 27, 28 semanas, que era un embarazo deseado, pero que en ese momento se precipita un cuadro de una depresión aguda y esa persona decide pedirla. Estoy de acuerdo con que hay que hacer del embarazo, pero el nacido vivo... Entiendo la pregunta, Roberto. Entiendo. No, el padre no decide nada. De todas formas, el planteo que vos hiciste es una mujer con un embarazo deseado que llegado a la semana 27 hace un cuadro psiquiátrico muy grave que, según una junta médica, apropiadamente debe decidir si ese embarazo debe ser interrumpido. Supongo, y Guido me lo confirmará, que acá haremos una inducción de parto y que el feto puede nacer vivo. Y si el feto nace vivo, lo trataremos como una persona. Creo que eso es el camino, ¿no? Creo que no hay otro. ¿Cómo? Bueno, pero acá estamos ante una situación en que la Junta Médica está obligada a defender los derechos de la persona por nacer. No puede decir mátenlo. Sí, para decidir una interrupción legal del embarazo, es una decisión médica la interrupción legal del embarazo. Es absolutamente médica. Es por razón médica. Entonces, tiene que estar precedida de una información y una razón médica. Y la Junta Médica puede determinar que lo que hay que hacer es una inducción del parto. ¿La madre quiere hacer un feticidio? Y ahí entraríamos en un conflicto que habría que discutirlo. Yo no sé, acá yo podría pedir una protección de persona. Yo estaría obligado como médico a pedir una protección de persona ante la justicia. Y la justicia se pedirá. Obviamente es una situación súper compleja. Acá estamos en una situación totalmente gris de una persona que inicialmente deseaba un embarazo, que en este momento y por una cuestión psiquiátrica, donde justamente puede cuestionarse su juicio, está solicitando un feticidio o una interrupción de un embarazo.
dejando esta situación puntual, me parece que es súper objetable de todos lados y hasta médicamente puede ser la madre declarada como inimputable desde el punto de vista de su juicio, ¿no? Pero bueno, puede haber situaciones complejas. Cuando uno, en la medida en que avanza el embarazo y va llegando cada vez más cerca de la viabilidad, o sea, hay que valorar hasta cuánto se le puede exigir a la madre para ganar más tiempo, para mejorar la posibilidad de ese feto. Y la vía de nacimiento, si la madre quiere, no desea más estar embarazada, puede ser un parto, puede ser una cesárea. O sea, sin duda, el producto de esa concepción tiene que salir de la madre. La señora no quiere pasar por una inducción, bueno, se le hace una cesárea, lo cual no implica quitarle la posibilidad de vida a ese feto. Sí, yo creo que vos dijiste algo clave que yo no mencioné, que acá habría que determinar la capacidad mental de la persona, es decir, su competencia para tomar esta decisión. Si la señora no está competente para tomar la decisión la tiene que tomar otro. Eso sería una posibilidad. Y la otra que yo pediría como médico es una protección de personas. Vamos, sí, primero vos y después allí. Perdona, Julio, era mi pregunta. ¿Vos como médico podés pedir protección de persona y el padre no puede pedir una protección de persona sobre ese niño? Ah, ok. Sí, Miguel. Miguel, No, yo lo que quería decir, que en estas decisiones... Lo que quería transmitir cuando dije que el padre no opina, es que en estas decisiones de aborto con una mujer competente, los padres estamos fuera de competencia. Dos preguntas, porque una nos ocurre, no digo habitualmente. En el caso de hipertensión pulmonar, digo por la palabra peligro o riesgo, en el caso de hipertensión pulmonar es una casi contraindicación, es una contraindicación del embarazo. En caso de quedar embarazada, la pregunta es si los objetores de conciencia, teniendo en cuenta que está reconocido el riesgo de la paciente por tener una hipertensión pulmonar, si tienen el derecho para objetar la intervención voluntaria o legal del embarazo, porque es un riesgo para el paciente. Y lo segundo es, puede ocurrir de que en tu presentación, que las tres presentaciones, pero fue excelente, noté como si fuera, fue tu forma de expresarte, digamos. La pregunta es si los objetores de conciencia tienen dificultades para expresar su posición, en tanto cuanto está la relación de libertad de decisión. Teniendo en cuenta que está la libertad de decisión, si tienen dificultades para presentar su posición y de quiénes son los que objetan precisamente su decisión de ser objetor de conciencia. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, lo vi demasiado explicado, como diciendo demasiados argumentos para decir la objeción. En base a la libertad es suficiente. Primero, dijimos que la objeción de conciencia era un acto particular. Entonces, las distintas situaciones contextuales que lleven a la toma, yo no puedo decir, no, yo no hago aborto. Espera, a ver, ¿cuál es la situación? Entonces, en mi declaración de objeción de conciencia tengo que aclarar cuáles son las condiciones en las cuales yo no estoy dispuesto a cumplir esto y cuándo sí. ¿Está? Entonces, eso es muy personal y cada colega dirá, hay gente que dirá, a mí yo en ninguna situación puedo hacerlo, porque a mí todo, otro que dirá, no, a mí si hay riesgo de vida de la madre, yo obviamente tengo que priorizar a esa persona porque hay un riesgo formal de vida, entiendo que el embarazo fue un accidente y hay que priorizar la vida de esa señora porque vamos a quedarnos sin madre y sin chico. Entonces, pero eso son cuestiones personales y cada uno puede hacerlo. Con respecto a la defensa del objetor, sí, vivimos en una sociedad en la cual estamos cuestionados todo el tiempo y en este momento tan aguerrido, sobre todo con esto de la ley del aborto y todo, es como que el aborto es un derecho y el médico es un ejecutor y el que no lo cumple con la demanda legal está incumpliendo una ley, es casi un criminal. Entonces es como que defender la posición del objetor es como disculparse y tratar de que la sociedad entienda que también uno es un individuo con sus cuestiones personales y que puede esto chocar, aunque la ley lo imponga, uno decir, ok, la ley lo dice, pero a mí, yo, aunque soy médico, yo puedo querer o puedo oponerme a hacer esto. Sí, Chavo, una sola reflexión y vamos primero allí. Yo creo
Sí, un segundo, que lo hacemos con el micrófono, Andrés. Yo lo que quiero decir, Guido, es que así como una democracia, creo que una institución se jerarquiza cuando respeta a los que piensan, a los que menos piensan o las minorías. Porque respetar, digamos, y estar de acuerdo con lo que piensa la mayoría es lo más fácil. Por eso creo que la calidad institucional, en este caso sanatorio, tiene que ver también con el respeto por las minorías y por asegurar esos espacios de libertad. Una sola pregunta porque están, antes de ir allá, nos están preguntando por el chat, en el caso de que sea bueno, el objetor siendo enfermero, esto también surge estas preguntas, y o médico entonces tiene obligación de atender el posaborto ILE, sea la madre luego de la interrupción, no así la internación previa para practicar el aborto. Bueno, nosotros hicimos una recomendación en sanatorio, la objeción no solamente la pueden alegar los médicos o médicas, sino cualquier trabajador de la salud que participe de modo directo o indirecto, que su participación sea necesaria para la práctica de la interrupción voluntaria o legal. En este sentido, por ejemplo, una de las preguntas era, el farmacéutico que dispensa la medicación, el misoprostol, puede ser objetor, en la medida en que esa participación sea activa y directa, claro que puede alegar la objeción en la dispensa, ¿sí? De la misma forma que habíamos hablado de la circulante, de la persona, la compañera o el compañero que está en el quirófano. Si son actos que tienen... Ahora, el personal administrativo, la persona de limpieza, ¿pueden objetar, alegar la objeción? Claramente no, ¿no? Lo que tenemos que distinguir ahí si son actos que están directa o indirectamente relacionados con la práctica. La atención post no, pues ya está hecho. Y después... Miguel, ahí hiciste un buen comentario. Del embarazo no viene de la gestante, sino viene del equipo de salud diciéndole, nosotros consideramos que para mejorarte tu salud o qué sé yo, es legal interrumpir el embarazo voluntariamente o legalmente. Bueno, y ahí viene la decisión de la gestante de decir, o sea, tiene todo para interrumpirlo, pero también puede decirle no, y ahí viene cómo trabajamos como un equipo de salud, en el cual tuvimos un caso acá en terapia intensiva. Pero la idea es que ahí la promoción del aborto viene del equipo de salud para ayudar a la mujer en el cuidado de su salud, ¿tá? Pero bueno, y ahí compartimos. Sí, en la interrupción legal del embarazo es necesario el consentimiento de la mujer. Si la mujer no consiente la interrupción, puede correr con el riesgo de su vida y seguir con el embarazo adelante. Y yo quería decir algo respecto de lo que Guido dijo de esta reacción contra los médicos objetores. Yo no le he visto la reacción contra los médicos objetores en las instituciones donde se procedió a abrir un registro de objetores. Sí puede ser que haya una reacción en los grupos militantes, pero no en las instituciones. Yo no observé ninguna institución que haya habido alguna actitud en contra de los médicos objetores. Y el registro tiene una necesidad de llevarse a cabo porque hay que organizar los servicios como para que el derecho de la mujer pueda ser cumplido. Entonces, si yo tengo la lista de los que son objetores y conozco los que no son objetores, puedo organizar el servicio para que no haya conflictos. Una cosa que me quedó en el tintero es cuando dijiste que no se le haría el tratamiento a la embarazada para mejorar las chances en el nacimiento de esa persona. ¿Cómo es eso? ¿No se le puede hacer ese tratamiento? Bueno, o sea, si la mujer viene a hacer... Si la gestante viene a hacer la interrupción legal del embarazo y el aborto es para que el feto no viva, porque la interrupción legal del embarazo es finalizar el embarazo, ahí viene el dilema ético de nosotros cuando los pacientes son viables. Vos estás interrumpiendo un paciente que tendría viabilidad, ¿cómo interactuamos como equipo de salud para darme la misma chance a esa persona que van a nacer que no querrían que nazca o que viva? ¿Me entienden? Entonces ahí viene el tema. Entonces ahí viene, claro, la gestante dice, yo no quiero más este embarazo, no lo quiero. Y entonces, ¿y cómo hacemos como equipo de salud para proteger al que tiene viabilidad, para que si vive, porque ahí hay una diapositiva que puso Julio muy interesante y muy disruptiva de las 3 formas que están pasando hoy de la interrupción legal del embarazo, que no es menor. O sea que no se viene a hacer acá, se hace en otro lado y después viene acá y, ¿entienden? Así hay muchas cosas. O al revés, inician el tratamiento y te llega acá y vos no tenés tiempo, ¿me entienden? Entonces, y vos estás
Y ahí viene el dilema de nosotros en la sala de parto, como equipo de salud, cómo tomamos la decisión ante ese bebé que puede nacer y que perdió la posibilidad, que si eventualmente vive, perdimos la chance, ¿me entienden? Es muy complejo. O sea, es eso. Dos. No. Dios. Dos observaciones. Uno respecto a los médicos residentes cuando hacen la especialidad de obstetricia y que a veces en algunos hospitales quieren ser obligados a la práctica del aborto. Una cosa es estudiar para que no estén en desventaja con los compañeros, otra cosa es ser obligado a entrar a la sala para realizar la práctica. Lo otro es respecto a la doctrina de la Iglesia para los que son católicos. Está una declaración de Pío XII, una declaración sobre el aborto de 1974, la época de Pablo VI, y la Pontificia Academia para la Vida, donde ahí utiliza lo que llama el principio de doble efecto. Por querer el bien, tolera un mal, pero lo coloca en un caso extremo, ¿no? En la conciencia que pasa cuando hay un riesgo, sobre todo de vida de la madre. Entonces ahí se llama principio de doble efecto. Entonces, si corre riesgo la vida de la madre, entonces hace falta realizar la práctica del aborto para salvar la vida de la madre. Algunos casos para mujeres en tratamientos oncológicos, cardíacos, hematológicos. Entonces estás entre la brecha y la vida de la madre o la vida de la persona por nacer. Entonces moralmente sería aceptable la realización de la práctica de la interrupción de ese embarazo por salvar la vida de la madre, pero es cierto que la medicina esa brecha cada vez más la va achicando. Y para el médico que realiza la práctica, bueno, tiene que ser un riesgo grave e inminente, ¿no? En caso de que uno que está de guardia no pudiera pasarlo a otro profesional. Pero si era el único caso que está exceptuado uno de poder realizar esa práctica. Estás al borde de la excomunión, Andrés. Sí, señor. Hiciste muy buena referencia, Andrés, gracias, como siempre. Julia, te escuchamos. Sí, hola, buen día. Si bien no existe un registro de objetores para las colegas de enfermería en el área de internación general, porque no son partícipes directas, sí tenemos la recomendación de considerar a aquellas colegas que no están de acuerdo con el acto del aborto y se las reemplaza o se las releva de la obligación de seguir atendiendo a esas personas, a la paciente que está con post-aborto o previo al aborto, para que su integridad, su moral o el motivo que tengan no se vea afectado. ¿Sí? Gracias, Julia. Es un buen aporte porque eso era parte también de la recomendación que hicimos en su momento a la dirección médica y es una zona gris, digamos, pero siempre en la medida en que exista personal, digamos, para atender y que eso no limite la atención. No. Es decir, no es una alegación de objeción de conciencia que la pueden alegar para inhibirse o para tener el derecho a no atender. Es una situación, digamos, donde hay una suerte de contención institucional para esas compañeras y compañeros que tienen esa situación de... Sí. Julia, ¿querés darle el micrófono atrás? Una pregunta. En caso estuvieron hablando de embarazos ya viables, 27 semanas, etcétera, etcétera, donde la madre por alguna razón quiere interrumpir el embarazo y supongamos que la junta médica que habían dicho dice que sí. Estamos en una institución privada, digamos, la neonatología, supongamos que el feto está vivo, la neonatología intensiva es muy cara. Digamos, ¿qué se hace? ¿Se deriva al hospital público? ¿Quién se hace cargo? Porque normalmente el bebé tiene el primer mes de cobertura, digamos, del plan de la madre, pero si la madre rechaza a ese hijo, o sea, no sé si ha pasado en lo privado, por eso pregunto. Es una muy buena pregunta y que tiene que ver también con las consecuencias de una decisión que toma una persona. Nosotros, personalmente, yo creo que esa persona, digamos, que en algún momento aceptó quizás la inducción del parto y el no reconocimiento, digamos, persona que nació, deberías hacer cargo de los gastos de internación. Pero tu pregunta es muy buena también para introducir otro tema que no está todavía discutido en nuestro país, que es lo que se denomina la adopción prenatal, digamos, ¿no? Es decir, una estrategia también para considerar en estos casos, en ILE con gestas avanzadas y con niños o niñas que nacen vivos, es abrir la posibilidad de la adopción prenatal. Pero como todo esto se está haciendo, hay una zona gris también, y como planteaba también Julio,
es muy importante también que la solución plena llegue a través de una reforma legislativa, ¿no? Roberto. Para completar un poquito esto, si hay una persona nacida, se le va a dar la cobertura hasta que se judicializará y hasta que se decida dónde va, se le va a dar la cobertura al 100%, tenga o no quien lo financie. No, me imagino que sí. Pero... Aprovecho para comentar, sí, en referencia a esto también hay otros conflictos. No sé si está Natalia Boasoldo acá. No. Porque se nos presentó otro tema, ese es un tema de IBE, pero una paciente que hizo fertilización asistida porque deseaba embarazo y no podía quedar embarazada, y después que quedó embarazada, a los 2 meses decidió, por una cuestión que se tenía que trasladar de país, de hacer interrupción voluntaria del embarazo. Entonces ahí sí se planteaba de alguna manera quién financiaba todo esto, ¿no? Porque, digamos, ya que hablaron de financiar, pues se financió por un lado todo el tratamiento de fertilidad y después en la misma persona se financió la interrupción. Pero nada, un comentario. Son esos dilemas que se van presentando. Esto fue real, nos pasó acá en el sanatorio. Esto es... ¿querés comentarlo? Bueno, acá Nazareno me está pidiendo si puedo comentar un caso de feticidio. No de acá, de otro lado. No. La mujer estaba siendo asistida en una institución y en una ecografía que se le hizo, estaba por cerca de la semana 30. Apareció que al chico le faltaba una mano. Entonces la mujer entró en una crisis una crisis psíquica, psiquiátrica, no sé cómo llamarle, y pidió la interrupción del embarazo por ese motivo. La cosa se le pateó adelante, no hubo definición, la mujer desapareció y volvió a los pocos, una semana, con un feto muerto y retenido. ¿Qué había hecho? Había ido a un consultorio, que me enteré después que lo hace con cierta frecuencia, donde habían hecho el llamado feticidio, es decir, a través de la inyección de potasio, el chico había sido abortado intraútero y llegó con un feto muerto y retenido que hubo que expulsarlo. Esa es una experiencia vivida, digamos. Sí, yo eso lo llamaría eugenesia, ¿no? Creo que es una práctica claramente eugenésica, ¿no? Por una deficiencia genética se provoca la interrupción. Bueno, Nos aquí matamos, ¿no? en el chat, Quedaron en shock. no, aquí en el chat no tenemos, bueno, perfecto, muchas gracias. No está la adopción prenatal, dice, pero en este caso la mujer que ya no lo quiere, pero no hace vivo, el sanatorio se haría cargo de hacer los trámites para que se reciba adopción. Bueno, Sí. hay un servicio social, trabajadoras sociales que están, digamos, si pueden llevar adelante este trámite. Bueno, gracias, felicitaciones. Es que la eugenesia va de la mano en estos casos, contesta nuestro compañero Nacho Radi, que está virtualmente conectado. Bueno, ya terminamos. ¿Cerramos? Sí, cómo no. Este es un problema muy grave. Yo no soy objetor, pero sí soy objetor de esta situación. Y me llama la atención cómo los legisladores llevan adelante un proyecto de ley que se convirtió en ley sin haber tomado en cuenta este tema. Y me llama más poderosamente la atención cómo desde el Ministerio de Salud de la Nación no ha habido ninguna voz que haya reclamado este problema. Y me llama también la atención que las sociedades de ginecología y obstetricia, que las sociedades de pediatría, que los neonatólogos no hayan llevado a los medios este problema. Porque es como que no pasa nada, no nos pasa nada. Y creo que habría que empezar a accionar de alguna forma, sobre todo sobre el Ministerio de Salud, para que tome cartas en este asunto y a través de la fuerza que puede tener el Ministerio, llevar a nuestros legisladores la idea de que esto hay que modificarlo. La ley de la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires tiene una ley que es la 1044, que permite adelantar el parto en la semana 25-26,
cuando hay graves malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina. Y esto lleva años ya. Yo no sé cómo no se fijaron en este precedente que habilita a adelantar el embarazo cuando la vida fetal es imposible la vida fetal extrauterina. Me parece que esto habría que reclamarlo, porque alzar la voz desde un comité de bioética en una institución tiene muy poca fuerza. Pero esto hay que llevarlo adelante para que las autoridades sanitarias de salud y nuestros legisladores tomen conciencia de que la ley que hicieron tiene un grave defecto. Yo consulté este tema con abogados penalistas y se agarraban la cabeza los abogados penalistas. Porque si dejamos morir, si un obstetra deja morir un chico que nace vivo, le puede caer un problema penal, no es moral sin duda, pero problema penal gravísimo. Es un problema penal muy grave para los profesionales y para la institución donde esto puede ocurrir. Eso quería decir. Muchas gracias, Julio. Creo que tu reflexión es muy importante. A pesar de que hacemos cosas chiquitas, nosotros como un comité de ética en una institución, creo que como hombres pequeños pueden proyectar sombras de gigantes, ¿no? También, y bueno, por eso creo que es importante volver a agradecerles a todas ustedes que están aquí. Y me parece que estos Ateneos, y este Ateneo en particular, nos hace reflexionar sobre la necesidad de que las diferencias sean una oportunidad para crecer, ¿no? No para distanciarnos. Y creo que el enriquecimiento a partir de las diferencias es la gran clave ética para poder ser mejores. Aviso parroquial, en diciembre tenemos el último Ateneo. Va a ser también muy inquietante porque hoy hablamos de inicio de vida, en diciembre vamos a hablar de finales de vida y cómo nos posicionamos nosotros frente a los procesos de morir y a la muerte, ¿no? Y si realmente existe este derecho a poder morir bajo determinadas circunstancias. Así que bueno, agradecerles una vez más y nos vemos pronto en diciembre si Dios quiere. Gracias.